Leon Nagnudel nació el 14 de julio de 1941 en el seno de una familia de inmigrantes polacos. Sus comienzos en el básquet se dieron como jugador de clubes como Villa Crespo y Fomento Victoria. Pero al poco tiempo pasó a ser entrenador, tarea en la que sobresaldría durante el resto de su vida. Es cierto, hay muy pocos grandes jugadores que llegan a grandes entrenadores. Una vez un director de un colegio del barrio me dijo que el mejor alumno, el más brillante, el más talentoso, no le cuesta nada acceder al conocimiento. En cambio, aquel que no es tan talentoso tiene que recorrer muchos caminos para llegar al mismo destino. A lo mejor sea por eso. ¿Por qué le hiciste técnico? Primero porque me apasionó desde muy chico, desde que tenía 6 años. Y tenía que enseñar a los chicos del barrio lo que me enseñaban a mí en el club. Y después porque no me dejaron jugar más. Me declararon profesional a los 22 años y no me dejaron jugar más. En la década del 60, Racing era protagonista. Por ese entonces, la academia era uno de los principales animadores de los campeonatos de la Asociación Porteña y Metropolitanos. En 1972, luego de una gira por Europa, llega León, quien arma la base del equipo que saldría campeón ese mismo año. León volvió en 1976 con la Federación de Buenos Aires y la Federación Porteña Unidas y un torneo de 31 equipos. Racing comenzó siendo dirigido por José María Félix Caballero, quien se marchó tras la primera parte de la temporada. Ahí, la academia volvió a recurrir a Nagnudel. La campaña no fue buena. Racing terminó en 9º lugar, con apenas 4 triunfos en 13 partidos. Racing en aquel entonces era muy importante dentro del básquetbol de Capital. Ya estaba unida las dos federaciones, porque en Capital existía la Asociación Porteña de Básquetbol y la Asociación Buenos Aires, y ya hacía unos años se había formado la Federación de Básquetbol de Capital Federal, o sea que se había hecho un solo torneo dentro del ámbito capitalino, y Racing era uno de los emblemas de aquella época. Jugar en esta cancha, por empezar, era muy fácil para el local, porque como ves las dimensiones, acá el público lo tenías encima. No había espacio entre el jugador y el público, salvo con el que estaba en la galería alta. Pero era para el adversario era muy difícil. Para el local, o sea, para el jugador de Racing, era mucho más atractivo porque la localidad se sentía y se hacía sentir. León era mi amigo, o sea que más que entrenador, te vuelvo a repetir, León vino por primera vez a Atlanta cuando yo era primer año de cadete. Él tenía 21 años, estaba haciendo el servicio militar y bueno, en aquel entonces posiblemente de los 15 a los 21 había una diferencia que podía llamar la atención, pero después cuando uno tiene 20 o 26 ya la diferencia se acorta, no es la misma que en aquella época. O sea que mi relación con él, más que de jugador-entrenador, era una relación de amigo, pese a que igual, una vez cuando él era entrenador y yo jugador, se respetaban las jerarquías. El 26 de abril de 1985 nació la Liga Nacional de Básquet, proyecto por el que Nagnudel luchó mucho tiempo. La única forma de competir es en forma nacional, no tenemos otra manera de hacerlo. Si estamos todos los jugadores del país esparcidos en 1000 o 1000 y pico de equipos, si tenemos una competencia mala en todo el país, en todos los polos de desarrollo que se han creado a través de los campeonatos argentinos de federaciones, si estamos todos diseminados, el asunto es juntar a los mejores, agruparlos, a los mejores que jueguen entre ellos y contra los mejores. Es la única manera que vamos a tener de evolucionar los entrenadores, primero los jugadores, que son los más importantes, luego nosotros los entrenadores, los árbitros, los dirigentes y todo lo que esté alrededor del básquetbol. Yo creo que no hay otra manera de implementar una actividad que esta de federalizarla y crear polos reales de desarrollo en toda la geografía del país. Para la temporada 95-96, Racing compró la plaza de Sport Club Cañadense en la Liga Nacional. En un club en constante debacle, el presidente Osvaldo Otero se permitía soñar con un equipo de básquet competitivo y para eso contrató a un León que venía de obtener flojos resultados en Boca, pero ya tenía pergaminos suficientes como técnico de Ferrocarril Oeste, entre otros.
Básquetbol es uno de los deportes que ha elegido Racing para ser profesional y creo que vamos a hacer lo mismo que en el fútbol, una gran revolución dentro de todo el básquetbol nacional. Contale un poquito a la gente quiénes son los que ya están en Racing Basket. Bueno, en Racing está en primer término el mejor técnico que creo que tiene la liga, que es León Nasnudel, acompañado por Enrique Tolcacher, un joven de mucha experiencia en el tema juvenil. Está Gustavo Maximiliano Reale, que vino con Sport, y José Chaila. Y estamos muy cerca de traerlo al Pichi Campana. Siempre que un club de fútbol decide hacer básquet de Liga Nacional, produce un movimiento en el básquetbol, ¿no? Eso acerca gente que por ahí no le interesa, y cuando en el año 95... cuando gana Otero las elecciones, decide impulsar el básquet de Liga Nacional y contrata a León Nasnudel, que venía de 2 años de estar en Boca, y ya el hecho de ser León Nasnudel ya son palabras mayores. Sucedió algo muy particular, porque yo jugando ahí en Ramallo, digamos, había terminado de jugar acá en San Luis, en Jepu. Jepu había vendido la plaza, entonces me llaman para ir a Ramallo, para ir a jugar un provincial por unos meses, y justo León con la selección juvenil, no sé cómo arregló ahí creo que con Jorge Acosta, que es entrenador de ahí de San Nicolás, que él estaba dirigiendo justamente Social de Ramallo. Y bueno, cuando llega ahí con Luca Victoriano y todos los chicos, pasó algo con Luca Victoriano, de lo cual un poco me faltó el respeto, y León le dijo que bueno, vaya a pedirle disculpas. Y ahí fue donde toda esta cosa con León surgió, digamos. Y ahí fue, después de eso, bueno, me dijo que él quería que jugara para él. Después terminé jugando en Racing, hablando con León. Después de los partidos terminamos hablando de cómo se juega. Me hacía preguntas, preguntándome a mí sobre el juego, qué me parecía, y cosas así creo que hacía con todos los americanos, porque él realmente viajaba mucho a los Estados Unidos, a la universidad, en los entrenamientos con Bobby Knight. Entonces traía muchos videos de allá para acá, y bueno, él consultaba mucho con los americanos. Entonces ahí creo que fue donde nosotros tuvimos más vínculo, digamos, fuera del tema del básquet. De esta etapa de Nasnudel en Racing se recuerda el reclutamiento de un joven jugador que haría historia en la selección nacional y llegaría a jugar en las ligas más competitivas del mundo. Andrés Nocioni, el Chapu. Apareció en el partido, de golpe, de repente, tan de sorpresa que le cobraron la entrada. La verdad que nadie reconoció que era León Nasnudel. Nadie se imaginaba que él podía aparecer ahí. El único que me sabía era mi papá y mi mamá. Vio la entrada en calor, vio el partido durante 2 o 3 minutos, se levantó y se fue. Yo me olvidé que estaba León Nasnudel. El único que se dio cuenta que se levanta y se va fue mi papá, y lo fue a buscar. Obviamente, León, ya te vas, mirá que recién empieza el partido. Entonces León, tajante, serio, como era él, serio, duro, persona dura, dice, no, ya vi todo lo que tenía que ver. Dice, me voy a ir a comer pescado a un restaurante que me recomendaron en Santa Fe, pero yo ya vi todo lo que tenía que ver. Entonces mi papá le dice, pero ¿y cómo? ¿No te gustó? ¿Qué pensás? Dice, no, dice, prepárese, Nocioni, porque su hijo se va a Buenos Aires, a Racing, a jugar en la Liga Nacional. Ahí me empecé a poner al día de quién era realmente León Nasnudel. Yo recuerdo que una vez lo invité al diario con otro jugador, y la avenida Mitre le parecía una cosa de loco a las 5 de la tarde por el movimiento que había, que se vino caminando de la sede. Yo no sé si habrá sido por ahí la primera nota que le hicimos, pero ya en el ambiente era un jugador donde se notaba, y eso lo producía León. Todavía no ha sumado puntos. 3 intentos para dobles, un par de intentos para triples. Se la robó de atrás muy bien McDaniel, la campana. Corre frente a Fernando Rodríguez. McDaniel, ¡doble!
Y nosotros nos encontramos con un Racing, un club que realmente yo no tenía ni idea que Racing tenía básquet, eso es la verdad. Pero bueno, nos encontramos con un club, una monstruosidad como institución, tanto la sede como la cancha, pero basquetbolísticamente realmente no había mucha hinchada, no había esa cosa que voy a encontrar en los clubes del interior o los clubes de ahí de Buenos Aires que tienen nombre, Ferro, River, Vélez, ¿entendés? Esos clubes que realmente tenían básquet antes, obras y todo eso. Racing no tenía eso. Entonces, en ese momento, nosotros prácticamente jugábamos con 0 público, salvo hasta cuando empezamos a jugar y tener un poquito de éxito, empezaron a ir algunos hinchas de la Barra Brava y todo lo demás, y ahí sí, bueno, se le empezó a darle un poco más de bola al básquet. En la época en la que nos empezó a interesar el básquet, me parece que el nombre de León McNudel llegó al club con la intención de llamar la atención y de generar una movida deportiva que el club no tenía. Recuerdo papelitos y globos, no se podían, básicamente pensar en el piso, que no podíamos quizás meter mucha pirotecnia, pero sí, ha quedado de partidos, ha quedado de, recuerdo, fines de semana de separar algo pensando en que había básquet, ¿no? Sí, no hicimos banderas, sí hemos traído banderas grandes, pero no hicimos alguna bandera dedicada al básquet. Ya había gente con eso. El básquet tenía su pequeño público, que era muy de la zona, se jugaba tarde los fines de semana. No es un deporte que se juegue muy temprano, entonces eso también costaba. Y recuerdo el apoyo de varias filiales, no sé si verlo, pero recuerdo el apoyo de varias filiales que se engancharon, y hasta no sé si después siguieron, 3 de febrero, me parece que después continuaron, ¿no? con la movida del básquet. Se fue del club entre salarios atrasados, falta de organización y nulo apoyo de un presidente cuya continuidad pendía de un hilo. Recaló una vez más en Ferro. Eran épocas en las que el club tenía estos altibajos, venían con ideas casi faraónicas, pero que no terminaban resultando por cuestiones económicas o por cuestiones deportivas. Me parece que requerían una preparación mayor a la que tenía el club en esas épocas. Lo que pasa es que el encargado de básquet era Víctor Lupo, alguien que había estado en la política deportiva del país, y él conocía lo que era León. Él sabía que León no era que él estaba trayendo un técnico, él estaba trayendo un proyecto, ¿no? León no era un técnico cualquiera, León era un proyecto, pero bueno, después evidentemente los clubes de fútbol el básquet no es su primera prioridad. Cuando empieza a haber problemas, todo lo que empieza a caerse, todo lo que circunda al fútbol, y el básquet perdió claramente, bueno, por eso él se termina yendo. Yo lo que creo que no hubo un entusiasmo que no estaba sustentado en un proyecto que a ese nivel tiene que ser económico, tiene que ser publicitario, de marketing. No es fácil, no. La liga hay que generar, no es el fútbol por ahí que atrae muchas cosas. Acá hay que hacer una generación de cosas, y creo que ahí es donde falló, y por eso el proyecto lamentablemente se vino abajo muy pronto. León murió el 22 de abril de 1998 a causa de una leucemia. En 2000 recibió el premio Konex de forma póstuma, como uno de los mejores 5 entrenadores de la década.
Si yo supiera lo que me falta saber y dejara de saber todo lo que sé, sería un fenómeno. Contra la corriente siempre como esos peces que apuestan a más. No hay agua que los enfrente que los pueda parar. Senderos, calles, caminos, laberintos chinos que te hacen